Bueno, Bilbao tiene una marca con el punk muy importante, ¿no? Toda esa simbología industrial pues ha calado con el punk. Pues en Bilbao hay varios barrios periféricos que son importantes para el punk, y uno de ellos es Irala, donde Nico y con el resto de MCD pues empezó a hacer canciones, y lo que luego se convirtió en una banda mítica del punk. La historia fue que nosotros vivíamos en este barrio, en Irala, y pues a mediados de los 70, en este local que veis aquí, que ahora es una Rico, esto era una especie de trastero. Entonces un día abrieron la puerta los chavales que ensayaban y nos dejaron pasar. Y entonces a ella nos entró el gusanillo y a ella se lió todo. Yo creo que el punky en Irala pues tuvo raíz. Las Vulpes fue un grupo de referencia femenino del punky en los años 80 y bueno, son de aquí, de Irala. Pues bueno, yo soy hermano de las famosas Vulpes, y lógicamente ellas y sus hermanos mayores tenían montado un grupo, pues ella también dijo, pues yo también voy a montar otro, y lo voy a montar además con chicas, porque como nosotros era varios años más pequeña que nosotros, lógicamente no la dejábamos tocar. Dijo, bueno, pues yo voy a montar un grupo exclusivamente de chicas, además sabían que también así iban a tocar más las pelotas a los tíos. Que también le molaba la hostia el cantante nuestro, y dijo, joder, si yo me monto un grupo voy a tener ocasión de poderme enrollar con el cantante del grupo de mis hermanos. Y pasó. O sea, fíjate cómo son, pero sí sucedió durante una temporada. Esto, como es el Sálvame Punk, pues fueron pareja, vamos. En Irala nacerían, pues prácticamente, o sea, todo el Bilboko Gaztetxean, el primer disco que grabamos, o también grabamos anteriormente una maqueta, empezamos el 23F y un disco compartido, el Condenados a Luchar. Todas esas canciones nacieron en Irala.